¿Cómo les va? Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy nuestro invitado es un hombre político que toda su vida estuvo en la militancia en el departamento de Canelones y hoy es diputado. Sebastián Andújar es representante nacional por el lema Partido Nacional, Departamento de Canelones. Nació el 14 de marzo de 1974. A los 15 años comenzó a militar en el Partido Nacional durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Es empresario de comunicaciones y productor rural. Está casado y tiene 3 hijos, Juan, María Clara y Agustín. Su padre, José, fue intendente de Canelones entre el 15 de febrero de 1990 y agosto de 1994. Sebastián fue edil departamental y candidato a la intendencia en las elecciones municipales de 2015. Ese año fue electo diputado por el sector Todos Hacia Adelante, liderado por Luis Lacalle Pou. Poco tiempo después, el actual presidente lo desvinculó de ese sector político por conductas que no coincidían con los valores del partido. Andújar se disculpó y reconoció que se equivocó. En 2017 volvió a integrar el bloque político Todos Hacia Adelante, aunque encolumnado con el herrerismo. Por ese sector, la lista 33 fue reelecto diputado para el periodo 2020-2025. El 1 de febrero de este año, el legislador se encontraba a la altura del kilómetro 115 de la ruta interbalnearia, conduciendo su bicicleta por la banquina, cuando chocó con la parte trasera de una camioneta estacionada. Pese a que llevaba casco, el golpe le provocó una lesión en el cráneo que requirió neurocirugía y múltiples fracturas faciales. Andújar no tiene recuerdo de los siguientes días después del accidente, pero temió quedar con secuelas graves. Sobre esta situación, cuenta que pensó que se estaba muriendo, que le pasaron miles de fotografías en un segundo. Dijo, esto te cambia la perspectiva de cómo vivir. Tremendo golpe se dio allí, no fue un golpe político casual. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. No, gracias, Leo. El gusto mío de estar acá. ¿Recuperó bien de ese accidente? Sí, por suerte sí. Estoy bien, me siento bien. Creo que porque ya estuvo internado, quedó estuvo en el en pasado. coma. O sea... Estuve en coma, estuve internado en CTI, tuve un traumatismo de cráneo muy fuerte, con consecuencias graves, pero ya me encuentro bien y sin ninguna secuela. Bueno, mejor así entonces. Diputado, vamos a hablar un poco de política, que es lo suyo, hijo del intendente, del ex intendente en los años 90. ¿Cómo está su padre? Bien, por suerte, bárbaro. Está en un gran momento de su vida, está haciendo lo que él quiere, lo que lo hace sentir cómodo, descansando y observando. ¿Fue el último intendente, el último blanco que ganó ahí en el departamento? Estoy pensando desde el de la 85 para acá, ¿no? Hacia ahora, hasta ahora sí. Porque estuvo Hackenbruch, su padre estuvo el 90, el 95. 90-95 fue el único intendente blanco en este periodo, claro, después de que volvió la democracia. ¿Y por qué gana el Frente Amplio ahora últimamente siempre? ¿Cuál es la explicación que encuentran ustedes, usted que es hombre del departamento, para que el Frente Amplio en todos estos últimos años, ¿no? Ha ganado? A ver, primero por los grandes cambios que se produjeron en este país después de la crisis del 2000, que el Frente Amplio también llegó al poder a nivel nacional, eso lo acompañó, gobernando ya Montevideo en su tiempo, lo acompañó el departamento de Canelones. Es una cultura, el Frente Amplio es una cultura arraigada desde el punto de vista político en la ciudadanía del departamento. Ha gobernado durante estos 3 periodos, este es el 4. Sí cambió el gobierno nacional, el Frente ha podido mantener el gobierno departamental, pero eso es un proceso que, si bien quizás no se han presentado las alternativas valederas o un proyecto distinto, una alternativa en el poder que haga que la gente busque otro destino, otra confianza, genere otra oportunidad, no ha sucedido que el gobierno, en este caso la coalición o los partidos de oposición al Frente Amplio en Canelones hayan llegado a gobernar. ¿Pero es un tema de proyecto alternativo o los candidatos que presentan, blancos, colorados, no son tan cautivadores, digamos, de la opinión pública? Yo no lo diría desde el punto de vista personal. Yo fui candidato. Fue candidato una vez. En el sí. 2015, yo creo que más que nada se trata de un proyecto de entender lo que se quiere para el departamento y convencer a la gente de que nuestro departamento, que sin desmerecer al resto, es un departamento exclusivo, tiene una diversidad enorme, lo hace único, es espectacular Canelones, puede funcionar de otra manera. Sí, además tiene granja, tiene ciudad, tiene playa.
Tiene todo. Tiene todo, si se quiere, ¿no? Tienen que recorrer bastante ustedes, los legisladores. Tenemos que recorrer mucho, pero nos resulta muy agradable hacerlo porque justamente la diversidad nos motiva muchísimo y todos queremos gobernar el departamento. Claro. Un departamento que tiene la ventaja de que en el futuro puede ser realmente el motor del desarrollo de nuestro país. Decía Jorge Valle que para ganar la elección nacional había que ganar acá en La Palangana, decía él, ¿no? Montevideo, Canelones, el sur, digamos, Sí, ¿no? sí, por la cantidad de gente que hay en Canelones, además. Siempre coincidió que quien ganara Canelones ganaba a nivel nacional. No sucedió en esta última elección. Era un dicho de Tomás Barreta, quien gana Canelones gana el país. Ahora no se cumplió. Esperemos que en la próxima elección Sí, porque el Frente ganó Canelones, pero el gobierno nacional fue para los blancos y la coalición ahora. Exactamente. ¿Y ustedes ya están trabajando en candidaturas? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque el Frente Amplio está preparando, por ejemplo, a sucesores, ¿no? de Orsi. Orsi parece que va para las nacionales, todo indica eso. Se habla de Andrade, un acuerdo allí, MPP, Partido Comunista, Óscar Andrade, hoy senador. ¿Ustedes en materia de nombres? A ver, primero tenemos que tener, como te decía al principio, tanto la coalición en este caso, si es que quiere prosperar dentro del departamento, lo que tiene que tener un buen plan y llevar adelante una estrategia de convencimiento de la población. Más que de las personas que encabecen ese plan, tenerlo y tener un futuro esbozado para Canelones, para poder convencer, para poder seducir, más allá de los candidatos. Pero su idea es que la coalición vaya toda Los junta, candidatos es un paso posterior. como con la concertación que fue acá en Montevideo, o sea, ¿su idea es esa para Canelones? Es que tiene que ser la coalición. Si nosotros seguimos gobernando bien a nivel nacional, es un buen ejemplo para poderlo aplicar a nivel departamental. ¿Y usted va a ser candidato? ¿Ya lo tiene eso? A todos nos gustaría ¿Sí? gobernar Canelones, ¿no? Sin lugar a dudas. No se puede descartar algo que nos genera tanta motivación. Y no se puede decir que no. Bueno, a un así desafío de esos no se puede decir que no. O sea, usted en lo personal considera que puede ser uno de los hombres, en este caso, para pelear por ese cargo. Sí, sin duda. No podemos decir que no nos gustaría cuando realmente nos gustaría muchísimo. Lo voy llevando un poco al terreno nacional también, para ver cómo está viendo usted al Frente Amplio, que está lanzando críticas duras desde hace un tiempo a esta parte, ¿no? ¿Qué percepción está teniendo usted? Yo hace un par de semanas, cuando compareció la ministra de Economía al Parlamento, en la llamada Comisión General por parte del Frente Amplio, yo en mi intervención expresé que el Frente Amplio está viviendo una desorganización conceptual. Y eso se está mostrando en todas las acciones que está tomando y que está llevando por delante. Esa desorganización repercute mucho en tratar de apropiarse de un discurso, de un relato que difiere muchísimo a veces de la realidad de las cosas que están sucediendo. Y también difiere mucho de las cosas que se dicen y las que se hacen. Nos están pidiendo a quienes gobernamos hoy que hagamos cosas que ellos no se animaron a hacer cuando sí gobernaron. ¿Cómo que me dice? Como medidas que se tienen que tomar con respecto al manejo de los recursos. Cuando el Frente Amplio no cuidó los recursos públicos, se nos está pidiendo ahora a nosotros que los manejemos similar a lo que hicieron ellos, cuando nuestro propósito sí es cuidarlos. La izquierda está hablando de que el país está en una emergencia por su situación económica y por los temas de seguridad. A ver si podemos pasar, tenemos allí al presidente del Frente Amplio, a Fernando Pereira, señalando esto que les estoy diciendo. Nosotros tomamos lo que ha sido la violencia en el último tiempo, vinculado a homicidios, a crecimiento de delitos. Los barrios de todo el país, le diría, tienen la certeza de que los problemas de seguridad, lejos de haberse solucionado, se empeoraron. Y en materia económica es lo que le digo. Frente Amplio presentó 20 medidas que tenían que ver con el empleo, con el salario, con las condiciones de los contextos desfavorables, con duplicar la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones familiares, y hasta hoy no hemos tenido respuestas. Entonces el Frente Amplio se propone, como lo hizo un fin de semana completo, a distribuir esa propuesta a todos los uruguayos, que se conozcan que hay alternativas al modelo que falla. Están reclamando un diálogo, pero ya han hecho propuestas, esas propuestas no corren. ¿Cómo lo ve? Es muy difícil escuchar al Frente Amplio dar consejos de seguridad en este país, después de haber gobernado tanto tiempo y tener conocimiento de que quizás su principal causa de no poder
haber seguido gobernando eran los temas de seguridad. Sin duda que la seguridad está mejor y también sin duda que no todo está bien. Eso lo tenemos que tener claro y tenemos que ser objetivos y tenemos que tener la autocrítica de entender qué está bien y qué no está bien. Yo estoy convencido que los uruguayos se sienten más seguros. En cuanto a rapiñas, a hurtos, en la parte de criminología, no tan así, quizás es la sensación por el tema de los homicidios. Se aumentaron en mayo, por lo menos aumentaron en este último trimestre, no tan así por el tema de los homicidios, que todos sabemos también cuáles son las causas en su mayoría 33% aumentaron, ¿no? O sea, un salto importante. Es un salto importante, pero también todos conocemos las causas de la mayoría de todos esos homicidios. Entonces, es muy difícil tener que interpretar o poder tomar ciertos consejos, sobre todo cuando puede primar aquello que diga, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Esa es la sensación que nosotros tenemos cuando escuchamos al Frente Amplio darnos consejos de seguridad. Con respecto a la emergencia económica, este gobierno ha aumentado el gasto social. Y los números no mienten. Lo que miente a veces es el relato de la oposición. Ha aumentado y ha aumentado notoriamente. Y se ha trabajado mucho más en políticas sociales de lo que lo venía haciendo el Frente Amplio. Me animo a decir que en 2 años y medio se han hecho mucho más cosas que quizás en los últimos años del gobierno de quien hoy es la oposición. Pero ¿y qué pasa? El Frente Amplio, incluso después que perdió la ley de urgente consideración, que perdió lo que impulsaba el Frente Amplio, el voto rosado, ¿no? Igual sale como, no digo como ganador porque perdió, pero sale bastante bien parado y ahora sale con muchas críticas. El presidente de la República incluso llamó a tomar el centro del ring, es decir, cuando un boxeador está contra las cuerdas es porque le están dando y dando. ¿Ustedes sienten que el Frente Amplio se está adueñando, digamos, no solo de las críticas, sino un poco del relato se está imponiendo el relato del Frente? Es un discurso que se quiere imponer, o un relato que ahora está más de moda decirlo de esa manera. Es un discurso que se quiere imponer, pero no podemos subestimar a los uruguayos. Y los uruguayos, a través también de los estudios de opinión, ha demostrado el apoyo que tiene sobre este gobierno, que es un apoyo que, con una crisis sanitaria de por medio, con una pandemia y también con una crisis desde el punto de vista económico a nivel mundial, una coyuntura que el Uruguay no puede sentirse excluido de esa coyuntura, ha transcurrido de forma casi excepcional por hacer las cosas como corresponden y por hacer las cosas bien. A Uruguay no le ha afectado tanto desde el punto de vista sanitario, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista económico, las cosas que han sucedido en el mundo. Entonces, ese discurso y ese relato puede también ser causado, tener una génesis de frustración de ver cómo los demás pueden hacer las cosas de buena forma y no entender cómo machacar frente a la población desde el punto de vista electoral como para ganar algún adepto más en cuanto a una mentira quizás sostenida o a una calamidad impuesta de cosas que no suceden y no se pueden comprobar. Le voy cambiando de tema. ¿Cómo vivió lo del voto 21 en la Junta Departamental de Canelones, cuando el edil blanco, ¿no?, Juan López, da su apoyo a la intendencia de Orsi para que ésta consiga un préstamo de 44 millones de dólares, una intendencia que ya tiene cierto nivel de endeudamiento? En lo político, ¿cómo lo interpretó? Desde el punto de vista político no me sorprendió, porque esto en Canelones ya viene sucediendo hace muchísimos periodos. No solamente con votos conseguidos dentro del Partido Nacional, sino también dentro del Partido Colorado. En el anterior gobierno, en el primer gobierno del intendente Orsi, quien dio votos para hacer un fideicomiso había sido el Partido Colorado. En otros gobiernos anteriores habían sido dentro del Partido Nacional. Lamentablemente quizás sea una costumbre política que eso suceda y que uno no se pueda mantener firme en lo que son las concepciones y llevar adelante una idea filosófica de cómo manejarse o cómo entender o cómo visualizar un departamento. Claro, bueno, pero son cosas que no nos sorprende porque no es que estemos acostumbrados, sino que siempre ha sucedido y tarde o temprano a veces se puede lograr. O sea, ¿usted no está de acuerdo con que este edil haya dado su voto? No, para nada. Su voto, digamos. No estoy de acuerdo y los ediles de nuestra agrupación y el resto del Partido Nacional no lo hizo. Claro, del otro lado se dice, bueno, pero precisamos los votos precisamente para hacer obras para la gente. Pasó acá en Montevideo, ¿no? Acá los ediles de la coalición, blancos y colorados básicamente, no dieron sus votos y la comuna se quedó también sin un préstamo que consideraba importante. Es difícil igual buscar ese equilibrio, ¿no?, entre dar el voto y porque son obras para la gente. Es muy difícil porque eso, bueno, a ver, ¿qué es lo que está primero, el huevo o la gallina? Es muy difícil discernir cómo se puede llevar adelante o cómo se puede
prestarle los buenos servicios a la gente. Pero también creemos que todo tiene un límite, porque ya hay gobiernos municipales, como el de Montevideo o el de Canelones, que son inviables y en el tiempo son insostenibles. Y tarde o temprano por el nivel de deuda que tienen, esto puede ser peor. Y quien termina pagando con mucho sacrificio estas malas gestiones son los uruguayos, son los canarios o son los montevideanos. Entonces, esa lista hay que cortarla en algún momento. Ese procedimiento se tiene que cortar y se tiene que enfrentar con diálogo, con un buen diálogo con el gobierno nacional, cuáles pueden ser las soluciones. No de forma aislada, haciendo una gestión absolutamente priorizando quizás el futuro electoral o la permanencia en el poder. Diputado, ¿dónde va a poner el acento el Partido Nacional en la rendición de cuentas? ¿En qué temas en particular? ¿O cuál le interesa a usted en particular? No, a ver, nos interesan muchos temas. Lo que tenemos que saber cuáles son, tenemos que tener la virtud y la visión de cuáles son las prioridades. Obviamente que la seguridad es una de las prioridades porque necesita fortalecer sus recursos humanos y necesita también fortalecer sus recursos materiales. Pues así también la educación es un tema que no se puede postergar. Nosotros cuando hicimos campaña electoral y para poder gobernar este país, no solo que le prometimos, sino le demostramos a la gente que el sistema educativo no era el mejor y que requería de una reforma. Pasada la pandemia, en esta salida que aún, si bien se vive como una crisis, tenemos que darle prioridad y ponernos a trabajar en esa reforma que tanto hablamos para poder gobernar nuestro querido país. El presidente dijo que para educación va a haber recursos extras. Mañana va el ministro Heber al Parlamento, ministro del Interior, por el tema de seguridad. Reclamó más policías, más patrulleros. Eso es más plata también. Es más plata, son más recursos humanos, mejorar los que están y aumentar, y también mejorar y reponer los recursos materiales, porque todo sufre un desgaste. Y hoy la seguridad de un país necesita de tecnología, necesita de buenos implementos para la logística, o sea, se necesitan más recursos, sin duda que se necesitan más recursos. Yo creo que tenemos cosas a favor que nos puedan permitir tener un poco de espalda y un poco de cuidado, teniendo una buena visión de cómo se puede manejar la economía a nivel mundial y a nivel regional, de cuánto podemos dar o no podemos dar. Y creo que en esos dos temas tendrían que haber recursos, van a haber recursos en esta rendición, porque son cosas que tenemos que llevar adelante y no se pueden postergar más tiempo. Hoy estaba la ministra de Economía, todo el equipo económico en el Parlamento con la bancada de senadores, sus vecinos, digamos, allí, y bueno, le estarán pidiendo a la ministra, también le estarán un tire y afloje. Pero sabe que dentro de la coalición también tienen que negociar ustedes. El senador Guido Manín Ríos de Cabildo Abierto también marcó algunas prioridades para esta rendición de cuentas. Mejoras necesarias en el presupuesto nacional, y ese va a ser nuestro aporte. Siempre con seriedad, siempre con responsabilidad, buscando mejorar situaciones y no generar ningún tipo de problema. Y ronda los 40 millones de dólares anuales toda nuestra propuesta concreta, pero tenemos todavía que hacer algunos ajustes. Priorización que ha hecho el gobierno de ir por la seguridad y la educación, ¿ustedes lo comparten? Sí, si escucharon bien nuestras propuestas, en definitiva, las principales tienen que ver con aspectos de la educación y de la seguridad. ¿Coincidimos? Sí, coincide con lo que está planteando el senador. Quizás desde el punto de vista cuantitativo es muy difícil todavía pronosticar cuánto es la cantidad, en cuánto se puede incrementar el gasto o se puede asignar a esas políticas. Pero en pocos días ya lo vamos a saber. Y está sólida la coalición, porque estas negociaciones, donde no se puede tampoco satisfacer a todos, ¿no? ¿Está sólida la coalición, le decía, o este tipo de acuerdos que hay que lograr también llevan a desgastes dentro de la coalición de gobierno? Está sólida porque está ordenada conceptualmente, que es lo que no pasa con la oposición. Está sólida porque tiene claro cuáles son los objetivos. Y también recuerda muy bien y tiene muy presente cuál fue el compromiso por un país. El compromiso por el país siempre está presente en el accionar permanente de la coalición en este gobierno. Y en eso le da solidez. Podemos tener discrepancias. Obviamente que tenemos discrepancias porque también cada uno tiene su punto de vista.
pero eso no significa que algún chiporroteo pueda desestabilizar una coalición que está gobernando de buena manera. Claro, ¿usted cree que entonces que la coalición tiene que seguir, pensando ya en las próximas elecciones nacionales, seguir con la misma estructura, digamos? ¿O tendría que haber dentro de la coalición de gobierno algún marco, un organigrama, por decirle de alguna forma? La coalición tiene que seguir demostrando que sabe gobernar y que puede realmente llevar adelante este país, un país que necesita evolucionar, un país que necesita crecer, que tiene que darle futuro a su gente, y la coalición está preparada para eso y lo viene haciendo muy bien. O sea, no hay motivos que se presenten en un plazo muy cercano de que la coalición tendría que dejar de funcionar. Para nada, al contrario. Creo que con el pasar del tiempo se ha sentido mucho más sólida. Claro, siempre igual hay perfilismos y ese tipo de cosas, y separarse un poco del gobierno a la hora de las elecciones, ¿no? Bueno, También pero es lógico porque somos partidos distintos. En algunos aspectos tenemos, desde el punto de vista filosófico y conceptual, tenemos distintas formas de pensar. Y eso también nutre muy bien lo que es el trabajo de coalición. Porque el aporte es múltiple. Andújar, le quiero preguntar si están enfrentando al Frente Amplio como oposición o si también meten allí en la oposición ustedes al PIT-CNT. Nosotros siempre, no es que se esté enfrentando al Frente Amplio. Lo que estamos haciendo es mostrar nuestras acciones de gobierno y eso simplemente genera una discusión, una repercusión, como te decía anteriormente, quizás hasta una frustración dentro del Frente Amplio que se trata de fortalecer en un discurso que no es el real. Eso genera quizás un enfrentamiento. El PIT-CNT o la parte sindical de este país a veces es alentada por el propio Frente Amplio porque mira para el costado sobre situaciones, sobre acciones que se van a llevar adelante que quizás no son las más indicadas. Pero entienden que con eso se fortalecen, el cuanto más mal mejor a veces se nota y eso a nosotros nos parece mal, los ciudadanos, los uruguayos no se merecen las posturas de cuanto peor le vaya al gobierno, mejor para la oposición. Creemos que no es el Uruguay solidario, no es el Uruguay que quiere progresar, pero es la forma que tiene manejarse en estos momentos el partido que lleva adelante la oposición con un brazo desde el punto de vista sindical. Un brazo sindical, claro. Lo que pasa es que ahora hay una andanada de movilizaciones y paros. Algunos se pueden entender porque viene la discusión de la rendición de cuentas, ¿no? Por lado de los funcionarios públicos, por ejemplo, por ahí se pueden entender algunos conflictos. Pero hay conflictos, mire, en el transporte, en el puerto, en el sector lácteo, en Río Gas, que genera problemas además con estos fríos que están habiendo. ¿Allí hay una coordinación, cree usted, entre estos conflictos? ¿Termina uno, sí, empieza el otro? Yo creo que hay una premeditación de cómo organizarse para generar esta escalada conflictiva. Yo creo que sí, estoy convencido que hay una premeditación, hay una organización que tiene muy claro cuáles son los pasos a seguir. Llama la atención porque algunos de ellos son a cuenta de, o por si las dudas de lo que va a pasar y nos estamos adelantando a los hechos. Y eso llama mucho la atención. ¿Premeditación me dice usted por parte del PIT-CNT? Del PIT-CNT, porque el PIT-CNT también está integrado por COFE. El PIT-CNT también está integrado por los funcionarios públicos, no solamente por el sector privado, sino también por el sector público. Entonces, también hay como, a nosotros nos hace ver como que hay también una cierta cuota de egoísmo con la población, porque es la que paga realmente las consecuencias de todo esto que puede suceder. Hacer un paro en la enseñanza hoy es dejar a muchos niños sin comer. Y yo pregunto, ¿los sindicalistas dejan sin comer a sus hijos? Con las acciones que toman, ¿por qué hay que dejar de darle de comer a los uruguayos? Las medidas desde el punto de vista privado, perdona Leo, sí, han dejado en la ruina a alguna familia productora. Porque no tener gas, no tener la calefacción para la producción que se lleva adelante, por ejemplo, desde el punto de vista avícola, que fue lo que salió en estos últimos días, es quitarle el 100% de capital a un productor. ¿El sindicalismo se lo va a pagar? ¿El sindicato de Río Gas le va a pagar al productor? ¿Se va a hacer cargo de esa tragedia familiar? No se va a hacer cargo de esa tragedia familiar. Ojalá se hiciera cargo de la tragedia familiar. Pero creo que hay una cuota de egoísmo muy grande con los uruguayos. ¿Debería hacerse cargo, dice usted?
yo creo que se debería por lo menos pensar antes de tomar las acciones y después de tomar las acciones y ver los daños que se ocasionan con gente que nada tiene que ver en lo que está sucediendo, se tendrían que hacer cargo. Sí, y usted viene de un departamento donde la avicultura es fuerte también, ¿no? Las avícolas allí, pero murieron como 5.000 pollos, puede ser, el otro día. Fue noticia que un productor por el perdió tema de gran falta parte de gas para calefaccionar. Exacto, fue noticia y te lo tomé como ejemplo porque fue un productor que perdió casi el 100% de su capital. Y eso lleva mucho tiempo recomponerlo. Eso es trágico, es una tragedia familiar, es el quiebre de una economía familiar. Y es como uno se hace la pregunta y el sindicato Río Gas sabe esas consecuencias, se da cuenta de cuál es el alcance de sus medidas y de lo que puede llegar a hacer sufrir a alguien. Después también piensa en cómo recomponerlo, no, hasta ahora no. Entonces, la escalada conflictiva es organizada, es premeditada. Y después se va a venir la discusión por la reforma de la seguridad social. El PIT-CNT ya está diciendo que no, aunque todavía no se conoce el proyecto definitivo. Por las dudas. En definitiva no se llegó todavía al Parlamento el proyecto. Por las dudas. Bueno, pero el próximo paro del PIT-CNT ya marca contra claro, la pero volvemos reforma a lo que se mismo. viene. Digo. Es por las dudas, sin conocer cómo es. De un tema, a su vez, leo que todos los actores del sistema político, todos, incluidos los de la oposición, dicen que el sistema no necesita sí o sí una reforma. Y la causa es que es inviable e insostenible en el tiempo. Y el 70% de los uruguayos también indica que tiene que haber una reforma y la causa es porque lo consideran injusto. El sistema se tiene que reformar. Y si nosotros nos comprometimos con la población y quien hoy gobierna este país y el presidente de este país se comprometió con la población de hacer una reforma y quiere asumir su compromiso, la reforma se tendría que hacer. Si es que todos también estamos de acuerdo. Sí, igual es un proyecto, no sé, usted me lo calificará, lo veo como duro de defender, no es grato si se quiere hacer ese tipo de reformas, más allá de que sean necesarias, como usted lo está planteando, porque por un lado se aumenta la edad, o sea, todos vamos a tener que trabajar un poco más, unos años más, ganar un poco menos, o sea, es difícil de ofrecer a la población también, ¿no? De ahí vienen las críticas del PIT-CNT. Por lo que uno conoce hasta el momento, y todavía no ha visto el proyecto, porque el proyecto está en elaboración. Pero se conoce el trabajo que son los expertos. Se conoce, en términos generales, se conoce a dónde va la reforma. Cuando decimos unos años más, es por generación, y en el caso, por ejemplo, de mi generación son 2 años más. O sea, no hay que generar una alarma donde no la hay, y tampoco una desestimulación a la gente que está trabajando y que piensa jubilarse prontamente, porque eso no va a existir. También partamos de la base de que si se hace una reforma, la reforma no va a ser para perjudicar a los que ya, por ejemplo, son beneficiarios del sistema. Aquellos que hoy ya están jubilados, dentro de una reforma no van a pasar a estar peor, en todo caso pasarían a estar mejor. Y tengamos en cuenta que esto no es por nosotros. Esto es por nuestros hijos y por nuestros nietos, porque una reforma de este tipo demanda muchos años. ¿Cree que el Frente Amplio la va a apoyar al final? A mí me cuesta entender cuando se dice que no sin conocer el contenido, me cuesta entender también cuando se dice que no sabiendo que permanentemente tanto el expresidente Mujica como el ex ministro de Economía, Astori, en su momento, a cuatro vientos siempre estuvieron diciendo que el sistema no resistía más y se requería de una reforma. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos tiene que salir con todo el sistema político unido atrás del proyecto, porque está en juego el futuro y la vida y el descanso de todos los trabajadores. Pero si no sale igual porque ustedes tienen los votos, en definitiva. Sí, se tienen los votos y tendría que salir igual. Pero ahí el costo político pasaría a ser solo de la coalición. No sé si ustedes hacen esas cuentas. A veces el costo político lo tiene quien no aporta. Porque acá se ha invitado a participar al frente le puede salir mal, dice usted, en materia de votos, no apoyar una reforma que es necesaria. Y si no quiere aportar algo en algo que está mal y visualiza que está mal, volvemos al anterior. Cuanto más mal, mejor. Diputado, entonces siempre se está buscando el rédito electoral y no el futuro de los uruguayos. Andújar, gracias por haber venido hoy aquí a Canal 5. No, gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Amigos,
De ustedes también me despido, como les digo, han sido más que amables. Los espero el lunes para una... No, el lunes no, el miércoles para una nueva entrevista. Que pasen bien, gracias.